Hola, muy buenas amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, su canal 23. Estamos aquí presentando su programa Conversando con María Elsa Suárez y hoy vamos a estar hablando de la creatividad, la innovación en el desarrollo humano. Vamos a estar conversando con el coach ya no solo nacional sino internacional, Roberto Hernández. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Hablando sobre este importante tema en el desarrollo humano. Muchas gracias, María Elsa, siempre es un placer estar acá. Bueno, sí, definitivamente este tema es sumamente importante en el desarrollo humano y en el desarrollo empresarial. La creatividad y la innovación, y sobre todo cuando se están suscitando tiempos de cambios. El cambio es constante, o sea, cuando una empresa o una persona comienzan a suscitar, ya se está hablando ahora, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y entonces la creatividad y la innovación son dos elementos fundamentales para poder sobrevivir, ¿verdad? En el mundo empresarial y obviamente también el desarrollo humano. Porque la persona, por ejemplo, que no sea creativa, la persona que no es creativa, la persona que no innova, entonces se va a quedar al margen. Porque ahorita ya se está hablando de que la inteligencia artificial va a poner en riesgo varios puestos de trabajo. Porque ya hay cosas que la inteligencia artificial va a poder hacer en sustitución de un humano. Entonces, como decimos, o nos ponemos las pilas o vamos a ser sustituidos. Entonces, eso es realmente importante. Ahora, algo que es importante llamar la atención o recalcar en esto es que la creatividad y la innovación parecen sinónimos, pero no son iguales. Van de la mano, pero tienen su significado diferente. Por ejemplo, la creatividad tiene que ver con la imaginación, la capacidad de proponer ideas para resolver problemas. Proponer ideas para resolver soluciones, a nivel personal o a nivel empresarial. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo creamos un nuevo producto? Entonces, la creatividad es eso, es la imaginación puesta en marcha. ¿Para qué? Para producir ideas, para que solucionen. Que den soluciones a problemas concretos. A problemas concretos. Correcto. En la venta de productos o servicios, aplicado al mundo empresarial. Y la innovación es hacer. Es poner en práctica esas ideas creativas, ¿verdad? Esas ideas que tal vez el equipo creativo en una organización planteó varias ideas, y hay muchas de ellas muy buenas. Entonces, la innovación es poner en práctica esas ideas creativas y es sacar nuevos productos o mejorar un producto ya existente, mejorar un servicio ya existente. Entonces, eso es la innovación, hacer, poner en práctica esas ideas creativas. Me parece que no solo en lo empresarial, sino también en lo personal, porque hay gente que de repente como que queda estático en el tiempo, estático, no vive innovando, creando en su propia vida personal, nuevos retos, nuevas metas. Así es, mira, definitivamente que esta es una habilidad que se puede mejorar cada día. Hay personas que no la ponen en práctica, entonces ¿qué pasa cuando hay un músculo que no lo ejercitamos? Se termina entumeciendo el músculo. Entonces lo mismo pasa con la creatividad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser creativos. Nada más que hay unas personas que le dan rienda suelta a esa creatividad y hay otras personas que no. Y como tú dices, prefieren estar en la zona de confort, prefieren estar en el campo de la mediocridad, de decir, bueno, a donde me lleve el viento, a donde me apunte la nariz, o a ver qué surge en este año. ¿Cómo van las tendencias? O sea, hay personas que son movidas por las tendencias, hay personas que son movidas por las corrientes y hay otras personas, los creativos, son los que lideran los cambios. O sea, los creativos son los que hacen los cambios. Son el motor. Son el motor, los que mueven. Y entonces, la persona que no pone a andar su creatividad va a ser entonces alguien que va a ser seguidor y no líder. En el campo personal, en el campo empresarial. Entonces, ser creativo se mejora cuando la podemos trabajar a diario, haciendo uso de diferentes estrategias, como por ejemplo, dejar un momento para pensar. Hay gente, por ejemplo, que llega de su casa, llega del trabajo a su casa, y lo primero que se pone a ver es las redes sociales. A ver TikTok, a ver videos de Reels, a ver otras cosas, y no se detiene en un momento para pensar. ¿Qué puedo hacer para actualizarme profesionalmente? ¿Cómo puedo hacer este año para incrementar mi valor como profesional? Que mi mano de obra sea más calificada y poder cobrar más dinero. ¿Cómo puedo generar más dinero? Detenerse un momento. Si tengo un problema o un inconveniente en el trabajo, ¿cómo lo resuelvo? Y ponerme a pensar.
Y créeme, se nos vienen buenas ideas, pero a veces las personas las dejan pasar. ¿Qué hay que hacer? Hay momentos donde menos uno lo espera, se le vienen ideas, como chispazos, corrientes, a veces en la regadera, cuando estamos en el baño cantando, etcétera. A veces cuando vamos en el parque, vimos algo y se nos ocurrió una idea. A veces platicando con personas también se nos vienen ideas. Cuando yo estoy conversando a veces de mi trabajo y a veces estoy conversando con otros colegas, con otras personas, me dicen, ven, ¿y no te has puesto a pensar sobre una capacitación de tal cosa? Ah, Está bueno. está buena la idea, digo yo. Entonces, conversando con otras personas y en algunos momentos del día, cuando vamos por el parque, cuando vamos en algunos momentos del día, se nos vienen ideas creativas, pero lo que pasa es que no tomamos nota de esas ideas. Hay que andar una agenda. Por cierto, hay que sacarle provecho positivo al celular. El celular tiene aplicación de notas. Entonces, se te viene una idea. Ahora, algo importante es que no hay que juzgar la idea, si es viable o no es viable, simplemente hay que anotarla. No es el momento de ver la viabilidad, simplemente viene una idea creativa a Lidia, a María Elsa, dice, ¿qué podemos hacer en la bolsa de noticias? De pronto, pum, te viene un chispazo. No es momento en que en ese momento le pongas el filtro de, ¿es posible o no es posible? ¿Es el momento adecuado o no es el momento? Porque hay mucha gente corta. Ahí corta, y ahí corta la creatividad. Y ahí cortó su creatividad. Exactamente, no solamente hay que anotarla. La puso correcta. Anotarla en la libreta, en una libretita, anotarla en la agenda, anotarla en la aplicación del celular de notas y punto. E ir acumulando esas ideas. Y en la semana ir viendo cuál de esas realmente puede implementarse y cuál no. Pero te aseguro que de esas ideas que se nos ocurren y que tomamos nota, pueden salir soluciones creativas para nuestros problemas en la vida cotidiana, para nuestro crecimiento personal como profesionales y ya ni se diga como emprendedores y en la empresa, por supuesto, para mejorar. Porque hoy el que no tiene creatividad y el que no innova se queda atrás. Tiene razón en cuanto a que hay que juntar las dos, porque a veces hay gente que es muy creativa, pero aquí hasta ahí llegó porque como no es ejecutor, no sabe ejecutar, se quedó en la creatividad. Vino otro pues menos creativo, pero más innovador, más operativo, ¡guau! Se lleva esa creación. Mira qué importante, por eso el trabajo en equipo en las empresas es sumamente valioso hoy en día en el siglo XXI. Aquellas personas que no les gusta trabajar en equipo se están autosaboteando. Hoy es muy importante eso. Porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una agencia de publicidad. Tienen equipos creativos. Pero dentro de ese equipo creativo hay personas, 2, 3 o incluso una persona que es la que tiene las ideas para hacer los spots, para hacer el marketing, para hacer cosas. Pero siempre en un equipo se necesita, en un equipo creativo necesitas a alguien que sea el que ejecute. Que sea el que ande detrás, el que ande hincando a los demás para que se hagan las cosas. Porque a veces, fíjate que eso es lo que vos decís, es algo importante. Hay gente que es sumamente creativa, pero no pasa a la acción. Hay gente que tiene libretas enteras de proyectos y te platican y cuando conversas con estas personas tienen proyectos en mente y son personas inteligentes y tienen ideas creativas, pero vos las ves y no hay mucho avance en su vida porque no las ponen en práctica. Entonces se necesita. Ahí es cuando pasan a la rama de consultores, solo dan las ideas y a ver si el gerente o X la ejecuta. Bueno, para esa rama profesional se necesita creatividad, exactamente, porque decíamos creatividad de proponer soluciones, pensar, proponer ideas, claro que sí, pudiera ser, pero aquí el asunto es que la creatividad tiene que ir de la mano con la innovación, porque de nada te sirve ser creativo y tener las mejores ideas y no pasas a la acción. Y la innovación es poner en práctica las ideas creativas. Entonces, en un equipo vas a necesitar, y por eso es importante balancear bien los equipos de trabajo. Es importante tener gente con ideas creativas y personas, cuando hablamos de los hábitos exitosos o de los hábitos altamente efectivos, y personas proactivas, que son esos ejecutores, esos que ejecutan. A ver, ¿qué hay que hacer? Ok, listo, pongámoslo en práctica, hagámoslo. Entonces, y esos son los que innovan. Eso es lo que hacen. Los que innovan son los que hacen, los que ejecutan en un equipo. Correcto. Exactamente. Porque a veces, como tú lo decías, no necesariamente el más creativo es el más innovador. A veces propone ideas, pero no pasa a la acción. Y necesitas un equipo, un creativo, necesita un innovador, es decir, el que ejecute las ideas. Ahora, si es creativo y además innovador, un éxito. Un éxito rotundo, y a alguien así no le va a faltar trabajo. Y si es dueño de un emprendimiento, si es dueño de un negocio,
el éxito está garantizado, el crecimiento de su negocio, de su idea de negocio, está garantizada porque te decía, la creatividad y la innovación le permiten a un negocio progresar. ¿Qué pasa cuando no hay creatividad e innovación en un negocio? Se puede morir. Voy a poner un caso empresarial. Había un equipo creativo ¿podemos mencionar la marca? Es una empresa, no es de acá, ya no existe, la Kodak, en Estados Unidos. ¿Sabíamos que la Kodak inventó las cámaras digitales? O sea, ya la había inventado en los 70, en sus laboratorios de creatividad con las personas innovadoras. Pero sencillamente estaban acostumbrados a la forma de hacer negocios de siempre y no avisoraron en el futuro de que eso iba a sustituir lo digital, y las imágenes digitales iban a sustituir el rollo. Porque realmente el negocio en ese momento, estamos hablando 30, 40, 50 años atrás, para esa empresa, el negocio más que venderte una cámara era el revelado. Sí, ¿te acordás? Sí. El revelado. Gastabas cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Te acordás? Y sí, ahora entonces, ya en lo digital solo lo pasas a la computadora. Pero ellos, dentro de su equipo creativo, ya habían creado la cámara digital, pero la hicieron a un lado. ¿Qué pasó? Porque no les convenía. No ejecutaron. Y también cuando quisieron ejecutar ya fue muy tarde y llegaron a la quiebra. Miren la importancia de estas historias y las lecciones reales que hay en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial y por supuesto también aplicado a la vida personal de un profesional. Esta empresa, por no ejecutar a tiempo esa idea creativa y no visualizar en el futuro, en el tiempo, entonces se quedó estancada en el pasado y cuando quiso reaccionar ya fue muy tarde y fue a la quiebra. Llegó a la quiebra, ya no se pudo reponer. Igual pasó con todos los equipos tecnológicos, los VHD rápidamente fueron por los discos rápidamente por la USB. Viene un proceso tecnológico rápido y cambiante. Otra gran marca. ¿Te acordás el Viper, no dilator? Lo anduvieron los médicos, en un rato ya los habían sustituido. Exactamente, los Vipers, que era novedoso en su momento. Sí. El que tenía Viper era algo novedoso. Pero todo eso se ha ido cambiando, entonces las empresas y los individuos, porque hablamos del desarrollo humano, que también no aplican la creatividad o la innovación, se quedan rezagados, se quedan atrás y se quedan estancados. Y eso es peligroso primero para el ámbito profesional. El mundo es cambiante. Hay nuevas tendencias en los negocios, hay nuevas tendencias en lo profesional, en las profesiones. Siempre van surgiendo nuevas tendencias, nuevas ideas. Por ejemplo, la comunicación ahora es diferente. Cuando se imaginó del trabajo en línea, que ya venía, pero con el asunto del COVID se acelera. Y aquellos grandes edificios que alquilaban todo el mundo para su casa. Exacto, y se ha quedado como un modelo para muchas empresas que están ahora mixto. Una parte la tienen trabajando y otra parte la tienen en home office, trabajando en casa. Ese es un modelo que vino para quedarse. Entonces, esa es parte del proceso de creatividad y de innovación, de encontrar soluciones. O sea, había pandemia. Los equipos creativos dijeron, no se pueden parar el trabajo. No se puede parar el trabajo porque si no una empresa va a la quiebra. ¿Qué hacemos? Ahí todo el mundo puso la mente a trabajar, la imaginación a trabajar. Y se tomaron en cuenta y muchas aplicaciones que estaban quizás inadvertidas o muchas que eran desconocidas, hoy en día pasaron a estar liderando ahorita. Así es. De estas aplicaciones para reuniones virtuales, que hay más de una, ¿verdad? Que se están ocupando diariamente. Todo esto cambiante que hemos estado hablando viene también la creatividad y la innovación en todo lo que hemos hablado. Tiene que ir de la mano la creatividad y la innovación para poder progresar, para poder avanzar y para poder sobrevivir en el mundo cambiante de los negocios, en el mundo cambiante también en las tendencias de trabajo, o sea, para las personas también que no pueden quedarse estancados y decir, no, yo ya aprendí lo que tenía que aprender. Hay profesionales que lamentablemente tienen esa visión. Dicen, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, cuelgan el diploma ahí en su oficina y dejan de aprender. Sí. O sea, y vinieron otros más competentes. Y vienen otros, tal vez, nuevas generaciones, jóvenes, y dicen, ¿qué van a venir ahora estos chavalos quieren desplazarnos? No, pero... Y vienen la tendencia, vienen los nuevos cambios, las nuevas ideas. Es la creatividad, la imaginación. Nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer comunicación, nuevas formas de hacer el trabajo. Entonces, te pueden desplazar. Y muy rápidamente. Entonces, dediquemos diariamente tiempo a pensar. Y solamente para concluir, puedo mencionar tres tips. Los 3 tips. 3 tips. Ajá. 3 estrategias sencillas. No quise traer tantas cosas, simplemente 3 estrategias sencillas. Número 1,
Hazte preguntas todos los días. Esto te despierta tu curiosidad y te ayuda a pensar. Ejemplo, se te presenta un inconveniente. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué lección hay en este inconveniente? Pensar. Entonces, hazte preguntas todos los días. Las preguntas nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Hay un gran poder en las preguntas. Número 2, recurre a las limitaciones. No estamos hablando de las limitaciones económicas, aunque las limitaciones económicas sacan las mejores ideas creativas. Nos estamos refiriendo acá a las limitaciones de, por ejemplo, de personas que están acostumbradas a hacer siempre lo mismo con los mismos materiales, con los mismos instrumentos. Entonces, limitar esos instrumentos que estamos utilizando o esos mismos materiales y decir, contar como que de pronto ya no los tenemos. ¿Con qué nuevos materiales, con qué nuevas cosas podemos trabajar? Correcto. Entonces, eso es como limitarlo, una limitación temporal. Ejemplo, las palabras. Por ponerlo sencillo para que para que nos entienda. Las palabras. Una persona que emplea mucho una palabra, parte de su vocabulario no lo ha ampliado, entonces, y se abstenga de usar esa palabra, entonces se va a ver forzado a incrementar su vocabulario e implementar nuevas palabras. Consejo número 3. Observa atentamente a tu alrededor. Cuando uno va a una oficina, cuando uno va a la casa de un ser querido, cuando uno va a una cita médica, a diferentes lugares, hay que observar el entorno. Hay muchos detalles de la personalidad del individuo que estás visitando. Hay mucho de la personalidad del empresario también en su oficina, o muchos detalles que están alrededor que a veces pasan inadvertidos. La gente no pone atención a esas cosas y una persona creativa es detallista, pone atención a los detalles que están en el entorno, que están en alrededor, porque eso te permite apreciar todos y cada uno de los detalles que están en el entorno. Y de pronto, como te digo, eso te puede dar ideas, el ser observador. Entonces serían estos 3 consejos. Hacerte preguntas todos los días, ¿verdad? Dejar un momento para pensar, como ya lo decíamos. Recurrir a las limitaciones, limitar lo que estás usando constantemente, dejarlo de usar y buscar nuevas formas de hacer las cosas. Número 3, observar siempre atentamente a tu alrededor, poner atención a los detalles. A tu entorno. Bueno, muchas gracias, Roberto, como siempre. Tips muy importantes para el desarrollo de nuestra vida personal y profesional. Gracias por haber estado. Bueno, amigos y amigas televidentes, continúen con la programación.